¿Cómo están? Bien, qué bueno. A lo mejor deberíamos de tener a Leti enseñando toda la clase, ¿verdad? Los niños les gusta mucho estar en su clase, entonces no debe de ser tan egoísta solo con los niños. Pensaba hace rato en el tema de la lógica y lógica de Dios. ¿Alguna vez hemos pensado que es ilógico que Dios nos ame? ¿Me explico? Todos nosotros buscamos razones para amar a la gente, ¿cierto? La gente a nuestro alrededor. Y hay gente a la que nos es como indiferente, como, o sea, no le aborrecemos, pero pues no tenemos un amor profundo por esas personas. Tal vez le amamos en general en el contexto de cuando Jesús nos enseñó a amar al prójimo. Bueno, sí, pero Dios nos ama a nosotros de una manera que excede incluso el entendimiento humano, y eso no es lógico. ¿Cómo? Juan dijo, tanto amó Dios al mundo. Y luego en la primera epístola dice, miren cuánto nos amó el Padre. Ha sido una de sus expresiones, o tiene los versículos en cuanto al amor de Dios por nosotros más comunes, más conocidos, y él se dedicó a expresar en una o en otra forma el amor de Dios por nosotros y la necesidad de nosotros amar unos a otros. Realmente no, si lo pensamos lógicamente, no tiene lógica que Dios nos ame como nos ama, ¿verdad? Pero bueno, es Dios, claro. Una de las preguntas que me parece que es más común dentro de la lógica y lógica de Dios es, ¿por qué? A lo mejor muchas veces nosotros nos hacemos esa misma pregunta cuando vemos que alguien no reacciona de forma lógica, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos estacionados o si alguien está estacionado, nosotros vamos por la calle, no es lógico que esa persona se meta de repente. Lo lógico es que la persona espere a que pase el tráfico y entre, ¿cierto? ¿No les ha pasado que cuando van llegando, justo cuando están llegando allí, se mete? ¿Es lógico? Tal pareciera que eso es lógico aquí. Porque es lo más común, ¿cierto? Y pensamos, ¿qué pasa? Y al final del día terminamos justificándole, entre comillas. Tonto, no sabe manejar, cualquier justificación le damos para justificar, valga la redundancia, esa conducta o ese comportamiento. Cuando se trata de Dios no siempre es lo mismo, porque de una u otra forma esperamos que Dios reaccione o responda de una manera lógica para nosotros ante ciertas situaciones y bajo ciertas circunstancias. Me acuerdo mucho de la historia de aquel hombre que iba manejando su carreta y en el camino su carreta golpea una piedra y rueda y el hombre sale disparado y queda colgado de una rama pendiendo ahí en el abismo. Entonces grita desesperado, ¡ayuda! ¿Alguien me puede ayudar? Y no escucha nada. Después dice, Dios, ayúdame. Entonces escucha una voz del cielo que le dice, ¿realmente crees que te puedo ayudar? Y él lo piensa por un instante y dice, sí, yo creo que tú me puedes salvar. Entonces escucha la voz que le dice otra vez, suelta la rama.
El hombre se queda pensando un momento y dice, ¿hay alguien más por ahí? Con mucha frecuencia. Nosotros esperamos que Dios responda como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Y saben que muchas veces hasta le damos ideas de cómo responda nuestra oración. Allá en el pueblo donde yo crecí, Leti, también crecimos en el mismo pueblo, en la iglesia donde yo empecé a asistir, había una mujer soltera, era madre soltera, y llegó un tiempo en el que ella se vio en una etapa en la que ella sintió que necesitaba casarse. Resulta que la hermana de ella tenía un cuñado que era soltero. Y ella empezó a orar y a decir, Señor, bendíceme con un esposo. Poco tiempo después empezó a decirle, Señor, que sea moreno y alto. Están casados todavía. Me explico, a veces le sugerimos a Dios cómo responder en nuestra lógica. Vamos a leer lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 7. Un poquito sobre la historia del profeta Elías. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Si ustedes han leído el libro de Primera de Reyes, se dan cuenta que antes de este capítulo, Elías es totalmente desconocido, no existe su nombre antes de esto. Y luego en el capítulo 17 aparece, pero aparece de una forma muy dramática, porque aparece desafiando al rey Acab, casado con Jezabel, una mujer conocida por su perversidad. Lo desafía y le dice, no va a llover hasta que yo diga. Realmente quiso decir hasta que Dios diga. Entonces, Dios habla con él, lo manda al arroyo de Kerit, etcétera, etcétera. La palabra Kerit, o este nombre del arroyo, significa corte. La palabra Jordán, que es el río que estaba cerca o siguiente o después de Kerit, significa descenso. Así que si lo pensamos de una manera, Dios le está diciendo a Elías, corta con esto, es decir, su pelea, su disputa que traía con el rey Acab y con Jezabel. Corta, porque ya viene el descenso. Y por el descenso, pudiéramos pensar que se refiere al descenso de Acab y al descenso de Elías, porque Acab, poco tiempo después, es derrotado por Dios, y Elías en medio de todo, y Elías poco después de esto cae en una terrible depresión, viene un descenso. Poco después de que Dios le dio las instrucciones a Elías de que se fuera al arroyo de Kerit, etcétera, etcétera, el arroyo se secó, y por lo que estamos entendiendo, también los cuervos dejaron de llevarle carne y pan. Qué dieta, ¿verdad? Carne y pan. Proteínas y carbohidratos. ¿Cierto? ¿Sí lo dije bien? Como está de moda cuidarse de todo eso, bueno. ¿Sí? Aquí la cuestión es que el arroyo se seca y los cuervos dejan de llevar comida. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios primero le da instrucciones a Elías de que se vaya para allá y después lo abandona a su suerte? ¿O no pensaríamos eso nosotros?
Pero vamos a considerar algunas cosas. Número 1. Dios habla con Elías. Pregunto, ¿es eso lógico? No y sí. Sí, porque Elías era profeta. No porque nosotros no andamos caminando todo el día y escuchando audiblemente la voz de Dios. ¿O sí? No. Número 2. Entonces no es lógico. Número 2. Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo del Kerit o Kerit. ¿Es eso lógico? No. ¿Por qué? Porque apenas al este de allí estaba el río Jordán que tenía mucho menos posibilidades de secarse. ¿Por qué no lo mandó al Jordán? No hace lógica. Tercero, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. ¿Es eso lógico? ¿A ustedes alguna vez los han alimentado los cuervos? Solo he recibido ataques de los cuervos. ¿Sí? Por lo menos 2 ocasiones caminando, de repente agarro el hábito de caminar por las mañanas y caminando de regreso a mi casa me han atacado los cuervos. Nunca me han llevado una rebanada de pizza, menos una taza de café. No es lógico. Tercero, un tiempo después se secó el arroyo. ¿Es eso lógico? Sí, sí es lógico. ¿Por qué? Porque Elías acababa de decir, ya no va a llover. ¿Qué ocurre con los arroyos cuando no llueve? Se secan. Es lo único realmente lógico dentro de esas cosas. Sin embargo, a veces no nos detenemos a considerar factores que en otro contexto o vistos desde otro punto de vista serían completamente ilógicos, como este. Seguramente Elías pensó, ¿para qué me mandó Dios a un arroyo que se iba a secar? ¿Por qué no me mandó a un lugar más seguro? ¿Por qué me abandona cuando más lo necesito? ¿Ustedes se han preguntado eso? Uy. ¿Alguna vez han sentido que Dios los lleva o los manda a un lugar y después tienen que enfrentar problemas y necesidades que sienten que los sobrepasan? Betty y yo nos casamos hace casi 31 años. Y durante ese tiempo, el mismo día que nos casamos, nos mudamos a vivir a un pueblo, a una ciudad, la ciudad de Aguascalientes. Estuvimos allá por 10 meses y enfrentamos cualquier tipo de cosas y necesidades. Todos los matrimonios enfrentamos cosas así. Sin embargo, pensando que somos misioneros, que hacemos esto, que somos aquello, uno pensaría, oh, pues Dios nos va a cuidar. Y lo hace. Pero en maneras que a veces nosotros no somos capaces de percibir. De Aguascalientes regresamos a Fresnillo, Zacatecas, de allí nos fuimos a Mazatlán como 6 años después, de Mazatlán nos fuimos a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez al Paso y del Paso a Vallarta. Eso ocurrió hace 13 años y medio que estamos acá. Y durante todo ese tiempo hemos enfrentado un sinfín de cosas, ya no hablando del contexto de la vida de matrimonio y familia, sino cosas del ministerio. Fuimos a Ciudad Juárez intentando alcanzar la clase media alta, nos establecimos en un hotel cerca de uno de los puentes para cruzar la frontera, hicimos propaganda, un sinfín de cosas. Los únicos asistentes que recibimos fue una pandilla. Así. Pero Dios permitió que la salvación llegara a esa pandilla al grado que dejaron su vida de violencia, porque lo que más disfrutaban hacer ellos era pelear, era su hobby, ¿verdad? Encontrar gente y golpearla, eso era lo que disfrutaban. Y renunciaron a eso. Otra de las cosas que les encantaba hacer era grafitear, dejaron de grafitear. Dios los alcanza. En nuestra lógica hay muchas cosas que no tienen sentido, y para decirlo de una forma diferente, en nuestra lógica
muchas veces lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Cuando yo tenía 14 años, tuve la bendición de darle mi vida a Cristo. Y un año después de empezar o de dar mi vida a Cristo, empecé a servir en las formas que podía. Una de esas formas es que el misionero que trabajaba en esa zona consiguió, alguien le regaló una carpa, entonces se, se, eh, se levantaba la carpa, se predicaba y se pasaban películas y así, todo bien padre. Eso fue en la época de los 80, ¿no? Aquí en México, en Estados Unidos empezó en los 50, si no me equivoco. Poco después de eso entré a una escuela bíblica y durante mis vacaciones volví a ofrecerme de voluntario para trabajar en la carpa. Un día se decidió plantar la carpa o poner la carpa en una de las colonias de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, que en ese entonces, les estoy hablando del 85, sí, 85, 84, 85, era una de las colonias más peligrosas de la ciudad, era una de las 4 o 5 más peligrosas de la ciudad. Cada noche predicábamos, teníamos música, pasábamos películas y la gente se acercaba y escuchaba. Yo era el asistente o el ayudante de un adulto que se hacía cargo de las operaciones en general de la carpa. Pero a este hombre le gustaba mucho jugar al box, por así decirlo, a pelear con los chamacos. Un día, jugando así con uno de los muchachos del barrio, se empezó a calentar el ambiente y se pegaron fuerte. Era un juego, pero los dos se hicieron sangrar uno al otro de la boca. Primero el muchacho le pegó a este hombre y luego este hombre se sintió así alterado y buscó la oportunidad y se lo sonó y lo hizo sangrar de la boca. En cuanto el adolescente empezó a sangrar, se fue. Fue y le dijo al jefe de su pandilla, el de la carpa me pegó. Y adivinen quién pensó el jefe de la pandilla que le había pegado. Pensó que yo le pegué. En menos de 1 o 2 horas corrió el rumor de que esa noche la pandilla quemaría la carpa y todo lo que hubiera ahí adentro. En otras palabras, mi persona y mi cama, porque yo dormía ahí adentro. Se corrió el rumor, la gente nos veía así de reojo. Cuando la persona a la que yo le ayudaba se dio cuenta, decidió que él quería tomar ese día de descanso. Dijo, bueno, tú estás a cargo, ya me voy a mi casa con mi esposa. Lógico. Se fue. Y pues ya yo me quedé allí a cargo, preguntándome si Dios me iba a cuidar, preguntándome si iba a tener que pelear con la pandilla, preguntándome si moriría quemado o golpeado esa noche. Yo tenía 16 años, pesaba como 60 kilos, era puro hueso y piel. Así era yo. El jefe de la pandilla era un tipo como de 1,85, puros músculos. Me sentía solo, tenía miedo, no sentía que tuviera ningún tipo de ayuda, por supuesto, aparte de la ayuda de Dios. Esa noche me fui a acostar. Bueno, antes de ir a acostarme, salí a la tienda para comprar algo para comer. A lo mejor iba a ser mi última comida en la vida, no sabía. Pero salí a la tienda para comprar algo de comer. Justo cuando salgo de la tienda, el primer paso que doy, adivinen a quién me encuentro. El jefe de la pandilla.
Y hubo una reacción increíble, porque él era obviamente el principal que quería acabar con mi persona, ¿verdad? En el momento en que pongo un pie afuera de la tienda y me encuentro así de frente, yo creo que nos separó medio metro nada más, ese muchacho que era mucho más moreno que yo, parecía transparente su piel, se cambió de color de una forma increíble. Hasta hoy día no sé por qué. Parecía, parecía que le iba a dar un ataque al corazón al muchacho ese. No sé qué pasó. Yo me fui, me metí a la carpa, ya era noche, ya estaba preparándome para acostarme porque dormir ni soñarlo. Estuve escuchando todos los ruidos posibles e imaginables esa noche, no dormí un solo minuto, veía cada luz, veía todo, porque en esa colonia son o eran artesanos de los fuegos artificiales, así que yo pensé que les cuesta aventarme un cohete, la carpa es plástica, entonces fácil, ¿verdad? Cuando finalmente llega la luz del día, pues di gracias a Dios como de una forma mucho más intensa de lo normal. Y creo que todavía estoy vivo. Dios me rescató, no sé cómo hizo, no sé qué hizo. Durante los siguientes días, el muchacho que había sido golpeado vino junto con su mamá a la carpa, pudimos orar por él, le dieron su vida a Cristo, oramos por su hermanita y tal. También llegó el líder de la pandilla y también pudimos orar con él. Y bueno, una cosa que vuelvo a decirlo, ilógico, porque Dios actúa en maneras que muchas de las veces son tan ilógicas y para nosotros no tienen sentido, no sabemos cómo lo hace, no sabemos qué utiliza. Hasta hoy día, gracias a Dios, tengo la oportunidad de seguir siendo testigo de lo que Dios hace y que muchas veces he considerado tan ilógico. Si continuamos leyendo la historia de Elías ahí en el capítulo 17, nos damos cuenta que Dios, después de que se seca el arroyo y todo, manda a Elías con una viuda para que la viuda lo alimente. La viuda, además de sustentarse a sí misma, tenía que sustentar a su hijo, y la viuda estaba preparada para preparar su último alimento antes de quedarse para resignarse a morir de hambre. Dios manda a Elías con la viuda y le dice que le dé de comer a él también, y la viuda acepta el desafío, y durante todo el tiempo que está allí Elías, los tres comen, la harina y el aceite no se agota, Dios sustenta, Dios multiplica la comida. Dios salva de morir de hambre a Elías y a la viuda y a su hijo. Pero luego sucede algo todavía mucho más ilógico, porque el hijo de esta viuda enferma y muere de repente. ¿Cuál es la primera pregunta que viene a nuestra mente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es lógico? No. ¿No esperaríamos que si alguien ha decidido confiar en Dios, Dios ayudaría a esa persona? Este hecho golpea a Elías tanto como el hecho de que el arroyo se haya secado y que se haya quedado desprotegido, al grado que Elías mismo le pregunta a Dios ¿por qué? Elías agarra al niño, se lo lleva, ora por él 3 veces, después de orar la tercera vez, el niño resucita y Elías, por supuesto, llega feliz y se lo entrega a su mamá. Y luego, la reacción de la viuda es todavía más sorprendente. Primera de Reyes 17:24 dice: entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. ¿Sí estamos leyendo bien? ¿Sí vemos la respuesta de la viuda?
ahora. O sea, ¿cómo? Después de que Dios le multiplicó la harina y el aceite por tanto tiempo, ¿apenas hasta ahora? ¿No lo había notado? El mismo Dios que habló con Elías y le dijo que no iba a llover hasta que él lo dijera, es el mismo Dios que le dijo a Elías, vete al arroyo del Corte porque ahí viene el descenso. Es el mismo Dios que lo envió a la viuda para que lo alimentara y es el mismo Dios que resucitó al hijo de la viuda y es el mismo Dios que nos dice que no seamos como el resto de la gente que solamente aman a los que los aman y saludan a los que los saludan. Pero sí que si realmente queremos ser hijos del reino es necesario que amemos a los que nos aborrecen, que oremos por los que nos persiguen y que bendigamos a los que nos maldicen. Es el mismo Dios que nos dice que cuando oremos es inútil usar palabrerías solamente porque podemos hablar, porque Dios conoce nuestras peticiones antes que las digamos, pero aún así nos anima para que nos acerquemos a Dios, para que le traigamos nuestra ofrenda de adoración y le digamos y nos dirijamos a Él, Padre nuestro, nuestro Padre, que está en el cielo, que es mayor que nosotros, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Él nos invita a que vengamos a su presencia y le contemos nuestras necesidades y le pidamos su bendición. Eso es parte de la lógica del reino de Dios, que por cierto, para nosotros muchas veces no tiene ningún tipo de lógica, pero que el apóstol Pablo explica así en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25, dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. En la época de Jesús, uno de los peores instrumentos de muerte era la cruz. En la lógica humana, en la lógica del reino de Dios, fue una cruz lo que Dios utilizó para derramar su salvación sobre toda la humanidad. La lógica de Dios con mucha frecuencia es totalmente diferente a la nuestra y su llamado, sin embargo, su llamado para nosotros sigue siendo el mismo. En Salmos 46, versículo 10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Cuando nuestros pensamientos nos abrumen, cuando no tengamos las respuestas, cuando estemos al borde del abismo, en la duda o en la desesperación, o nos sintamos abrumados por todo, vamos a regresar aquí. Quédense quietos. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu lógica, que para nosotros tantas veces es tan ilógica. Te damos gracias, Señor, por la bendición de que podemos confiar en ti, en tu soberanía, en tus planes, en que tú estás en control, en que tú eres bondadoso y eres soberano. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a crecer en entender, en discernir tu lógica y en abandonarnos, en dejarnos caer al abismo de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, tengan una buena semana. Disfruten que ya está cambiando el clima, que ya está más rico, ¿sí? Así que, bueno, nos veremos pronto.